Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente en este webinar de Total Custom Compliance, organizado por Tintax Advisors. En este día nos van a acompañar Mauricio Sierra e Israel Islas, quienes son parte de nuestro equipo y especialistas en comercio exterior y también abogados fiscalistas. Les recordamos que durante la sesión pueden depositar sus preguntas o sus dudas, inquietudes en el chat y durante la sesión las vamos a estar contestando o incluso al final de la misma. Muchísimas gracias por conectarse y pues bueno, le dejo la voz a los expertos. Gracias Isra, gracias Mau. Muchas gracias, Ari. Hola, Mau, bienvenido al webinar. Bienvenidos a todos. Un gusto tener esta sesión para un tema que es bastante relevante, de mucha actualidad, que es Total Customs Compliance o el compliance en el enfoque aduanero. En este sentido, me gustaría iniciar con algunos ejemplos o más bien unas anécdotas que pude escuchar o leer este fin de semana que quizás nos puedan ayudar para ver un poquito el chip que debemos de cambiar o debemos de tener en el tema del compliance. El fin de semana primero escuchaba una plática TED referente a la paternidad o al tema familiar con relación a los hijos, dado que Mau y yo somos papás primerizos, ahí respectivamente con nuestras familias, entonces andamos muy metidos en estos temas. Y escuchaba una plática TED referente al bullying y el conferencista decía que era muy importante dedicar tiempo a nuestros hijos y ponía un ejemplo, ¿no? Decía, si tú todos los días dedicaras por lo menos el tiempo para ir a recoger a tu hijo y en los primeros 15 minutos que interactúas con él después de recogerlo del colegio, te pudieras dar cuenta si hay alguna situación de bullying, alguna situación de abuso, alguna situación que quizá te pueda llamar la atención, ¿no? Y esto lo menciono porque al final reflexioné y dije, bueno, sí, qué importante es tener acciones que nos lleven a tener un tema preventivo, ¿no? De cara a nuestros hijos, pero también en relación a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, el señor decía, bueno, el conferencista decía, es muy importante dedicar 15 minutos para ir a recoger a tu hijo, interactuar con él, ver que todo está bien. Y yo decía, bueno, también en nuestra área de comercio muchas veces no dedicamos el tiempo para realmente revisar si nuestras acciones o nuestras, ¿cómo se llama? Áreas de comercio, todo, lo estamos realizando de una manera correcta, ¿no? Entonces, lo primero es ver si hoy en día estamos en general actuando de manera preventiva. Y por otro lado, leía un artículo referente al tema igual de la paternidad o del tema de los hijos, de el comportamiento en Francia, ¿no? Decía que el 50% de los posts que hacen los papás en redes sociales con fotos de sus hijos acaban en temas de pornografía infantil, digo, modificadas y photoshopeadas, todo esto, pero acababan en temas de páginas de pornografía infantil, ¿no? Entonces aquí yo reflexionaba y decía, bueno, ¿cuántas veces no medimos la consecuencia final de nuestros actos? Y eso también nos pasa mucho en el tema de compliance, ¿no? No sabemos todo lo que estamos haciendo al día de hoy, qué consecuencia va a tener en alguna auditoría, en alguna repercusión de un riesgo, en algún impacto dentro de nuestra operación, dentro de nuestras relaciones comerciales. Entonces, digo, comparto estas anécdotas o estos ejemplos quizá metafóricos en relación al tema de la familia, pero con la intención de que debemos decir, al día de hoy el compliance es un tema muy importante para dos cuestiones. Uno, la prevención, y aquí recordemos el ejemplo de el recoger a nuestros hijos, y por otro lado el tema de medir consecuencias, saber qué consecuencias pueden llevar nuestros actos en nuestra operación o bien también la omisión de los mismos, ¿no? Entonces, esto digo a modo de introducción para tener esta conciencia de cara al compliance y ver realmente cuál es la importancia que tiene en nuestra operación de comercio exterior. Sí, y algo ahí muy importante, sí, Isra, también, y que nos ha pasado en muchos casos en las empresas, es que, como vemos, pues hay gente que ya lleva años dentro del mismo puesto, que lleva con los mismos procesos y no los ha cambiado, ¿no? Y muchas veces nos dicen, no, es que pues, así lo llevamos haciendo 15 años y nos ha ido bien, ¿no? O sea, no nos ha llegado el SAT, no nos ha llegado el Seguro Social. Pero esto pues es un foco rojo porque no estamos ni siquiera tomándonos esos 15 minutos, como bien mencionas, para evaluar qué se puede mejorar o para evaluar en dónde tenemos esos puntos finos en los que nos podrían encontrar algo, ¿no?
Exacto, y en consecuencia de esto que dices, pues es muy importante tener en cuenta lo que vemos en pantalla, que el comercio exterior pues va evolucionando. Como bien mencionas, Mau, hay mucha gente que ya lleva rato recorrido en el tema de comercio exterior, en distintas áreas, en las empresas, pero el comercio exterior ya no es el mismo al día de hoy. O sea, hace algunos años, pues aquí como vemos en pantalla, pues nos enfocábamos en importar, exportar, luego fuimos viendo el tema de preferencias arancelarias. Vimos la implementación de programas de fomento, el control de los mismos programas, aprendimos que no solamente el área de comercio pues está aislada, ¿no? De que ya también a través de operaciones virtuales, a través de operaciones de retorno, ya había implicaciones fiscales, implicaciones de desarrollo humano, recursos humanos, como bien lo has mencionado. También después tuvimos que implementar la certificación en IVA, en OEA, y en este sentido pues ya veíamos que también teníamos que hacer también revisiones de nuestra cuestión corporativa, ver nuestros contratos, ver la estructura de nuestro equipo de socios, accionistas, el representante legal. Entonces el comercio exterior ha ido evolucionando poco a poco y pues ya no es simplemente llevar y traer mercancías a tiempo, sino que también ya implica ahorita una nueva evolución que es el compliance. Entonces, todo este tema que estamos platicando es parte de la necesidad o de la tendencia que va surgiendo en torno al comercio exterior. ¿Y por qué surge esta tendencia? Porque el comercio exterior, como lo hemos dicho en distintas ocasiones, ya es todo esto, ¿no? Que vemos en pantalla. El comercio exterior está al centro. Sí, digamos que la naturaleza del comercio exterior es la importación y exportación de mercancías, pero ya alrededor del comercio exterior ya hay obligaciones fiscales, obligaciones del IMSS, obligaciones legales, el tema que mencionaba de socios accionistas, el monitoreo de proveedores, el monitoreo, el resguardo del padrón de importadores, los permisos, regulaciones, el tema de la matriz de seguridad, el resguardo del expediente electrónico, también algunas obligaciones o beneficios como puede ser la póliza global de seguro, la aplicación correcta de Incoterms, el realizar auditorías preventivas, y a todo esto pues le sumamos el tema de PROSEC, IMEX, el anexo 24, el anexo 30, la certificación en materia de IVA y EPS, OEA, CITIPATS, y también pues el tema de la fiscalización, ¿no? Que es importante que estamos viviendo al día de hoy, requerimientos, cartas de invitación, litigios y las actualizaciones, ¿no? Que hoy se publica una nueva actualización para las reglas de comercio exterior. Entonces, todo esto ya es el comercio exterior al día de hoy. Tenemos que hacer revisiones constantes, tenemos que estar monitoreando no solo la operación, no solo nuestros agentes logísticos directos, sino que también ya hay una serie de variantes que rodean al comercio exterior, las cuales tenemos que estar vigilando, porque bien, el descuido de nosotros puede generar una implicación, o bien el descuido de estas áreas hacia el comercio exterior puede tener un riesgo y implicaciones dentro de la operación. Entonces, esta es la nueva evolución del comercio exterior. Por eso surge este concepto que viene siendo no moda, pero sí tendencia, que es el compliance. Entonces, es muy importante tener en cuenta este concepto y tener en cuenta que el comercio exterior ya no solamente es un área aislada, sino que es un área que depende de otras áreas y lo mismo, las otras áreas pueden generar un riesgo, una implicación hacia el comercio exterior. Sí, correcto. Y ahí muy importante también mencionar que no es negocio para nuestras empresas vivir en litigio tras litigio, ¿no? O carta de invitación tras carta de invitación. Lo que tenemos que hacer no es reaccionar ante un acto de fiscalización, sino que prevenir ese acto y documentar toda nuestra información, como tú bien mencionas, enlazar a todas nuestras áreas para cumplir no solamente con nuestras obligaciones de programas de fomento, sino también con temas de IMSS, temas fiscales, etcétera. Y es bien importante esto que dices, Mo, porque al final el compliance nos va a garantizar no solamente la continuidad de nuestra operación, sino nos va a eficientar esta continuidad, ¿no? Porque como bien lo mencionabas, no es negocio estar en juicio tras juicio o en requerimiento tras requerimiento, es un desgaste de nuestras áreas, es una carga de trabajo administrativa. Entonces, el tener un buen compliance implementado dentro de nuestras empresas nos va a garantizar también una eficiencia dentro de nuestra área de comercio exterior. Ahora, aquí pues digo, vamos ya a entrar de lleno a este tema y es importante tener en cuenta qué es el compliance. Nosotros lo definimos como un sistema de gestión de cumplimiento oportuno e íntegro de las leyes, normas, reglamentos y prácticas para asegurar la continuidad del negocio, evitar posibles desviaciones que deriven en infracciones, multas o riesgos para la compañía de acuerdo al sector o giro en el que se desempeñe. Y como consecuencia de lo anterior, pues se logrará un perfeccionamiento del desempeño así como el desarrollo e implementación de mejores prácticas. Aquí creo que cabe resaltar el tema de que es un sistema, no es una cuestión aislada, o sea, no es simplemente
un Excel, no es simplemente una revisión periódica, sino que es un sistema, ¿no? O sea, va a rodear toda nuestra operación y sobre todo que busca el cumplimiento oportuno e íntegro, de acuerdo a la operación. Esto es bien importante, no todos los sistemas de compliance, por así mencionarlo, son igual para todas las empresas. Cada empresa tiene que entender cuál es el sistema que mejor le conviene, cómo debe de implementarlo de una manera eficiente y de este modo pueda proteger primero su operación y también llevar un cumplimiento oportuno en todo momento de acuerdo a la legislación y definición del perfil tributario al cual le corresponde a la empresa. Exacto, y es muy importante esta parte de la integridad, porque no solamente basta con cumplir con nuestras obligaciones fiscales o cumplir con las regulaciones arancelarias antes de despachar la mercancía, sino que también cómo hacemos esa parte, ¿no? Y cómo están nuestros procesos para despedir a la gente, para contratar, para elegir proveedores, etcétera. O sea, va más allá de un simple cumplimiento, ¿no? Sí, como decíamos en un inicio, o sea, ya no solo se trata de llevar y traer mercancías, sino que también ya es un tema de cómo selecciono mi proveedor, cómo selecciono la gestión de mis consultores, cómo selecciono los softwares que voy a implementar para la automatización de procesos, cómo voy a ver el tema de potenciar a mi equipo de trabajo, cómo en caso de alguna baja, cómo se da el proceso de salida. O sea, ya hay una serie de implicaciones que van mucho más allá de solamente el resguardo de un expediente electrónico, por decir algún ejemplo, y tenemos que ver todo ver el todo de nuestra operación de comercio exterior. Entonces, por eso es muy importante ver la integridad dentro de este sistema. Ahora, aquí otra parte del trasfondo que es muy importante es tener en cuenta el equipo. Ahora vamos a mencionar algunos aspectos del compliance que tenemos que estar implementando. Aquí nuestra intención de este webinar pues es simplemente crear conciencia dentro de nuestras áreas de comercio exterior para ver hasta dónde podemos llevar la implementación de un buen compliance. Vamos a dar algunos ejemplos de algunas acciones que podemos estar implementando. Lo ideal que sería que todas estas acciones pudieran estar implementadas dentro de nuestro sistema, pero como bien decimos, no todas las estructuras nos permiten generar este sistema, entonces tenemos que ver qué podemos estar tomando en cuenta dentro del mismo. Aquí, a modo de primer ejemplo o modo de primera necesidad que tenemos que tener en cuenta dentro del compliance es la implementación de un equipo de alto impacto. Este equipo de alto impacto debe estar capacitado para poder detectar a tiempo los riesgos, también poder prevenir en su momento estos riesgos o poder prevenir acciones que nos eviten los riesgos y de ese modo pues generen algunas acciones de mejora dentro de la empresa. ¿Cuál es lo mínimo que debería estar realizando este equipo o esta persona encargada del compliance del comercio exterior? Primero, identificar los riesgos más relevantes que enfrenta una organización. Y estos riesgos deben de estar visualizados o detectados tanto de la parte interna de la operación de cada día como de la parte externa, ¿no? Hay factores externos que debemos de estar considerando y esta persona o este equipo debe estar especializado en la identificación de los riesgos para la operación. Segundo, tiene que tener la capacidad de desarrollar, revisar y actualizar la política de compliance. Entonces, tiene que estar en una constante actualización, en una constante revisión para poder estar actualizando las políticas que garanticen el compliance de la operación de la empresa. Tercero, revisar políticas internas y procedimientos. Al final, una política que no tiene un procedimiento de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque es un papel pues muerto, no es letra muerta. Entonces, también lo importante es generar estos procedimientos que nos lleven a la acción eficiente del cumplimiento y el poder detectar a tiempo los riesgos o la implementación de acciones preventivas. Aquí también un cuarto punto es diseñar e implementar nuevos programas de compliance de acuerdo a la actualidad de la empresa. Como les decíamos, el comercio exterior va cambiando, el comercio exterior va evolucionando, entonces no nos podemos quedar en siempre lo hemos hecho así, nunca hemos tenido algún riesgo, entonces por eso es muy importante estar actualizando los nuevos programas de compliance. En este caso también, en caso de que ya exista algún riesgo de que estemos en un litigio, de que estemos en alguna dificultad, pues también tener la capacidad de resolver las dificultades de cumplimiento a medida que ocurran en un tiempo real, ¿no? Porque sabemos que puede haber un tema que no contemplamos, como puede ser la pandemia, pues ver la manera de resolver este tipo de situaciones, ¿no? Asesorar e informar a la junta directiva, que esto es muy importante. Este equipo de alto impacto tiene que tener la capacidad tanto de hablar en una forma ascendente como descendente
para poder transmitir tanto a la junta directiva, alta dirección, los riesgos que se están habiendo, sensibilizar en caso de que sea necesario implementar alguna certificación, alguna política, algún nuevo procedimiento, pero también hacia la forma de la pirámide hacia abajo, en el sentido de que se asegure que la parte ejecutora de estas políticas, de estas directrices, realmente se lleven a cabo al 100%. Y por último, impulsar iniciativas de formación y sensibilización de colaboradores para lograr buenas prácticas. Aquí un punto que mencionabas, Mau, que es muy importante, es la integridad. Y la integridad no solamente la entendemos como el cumplimiento total, sino como la integridad, es decir, realizamos buenas prácticas porque queremos garantizar la continuidad de la empresa, ¿no? Y cuando garantizamos la continuidad de la empresa, garantizamos también la continuidad del trabajo de nuestros colaboradores, garantizamos el crecimiento de todo el equipo, garantizamos el que todos puedan seguir creciendo de algún modo. Entonces, estos son los puntos que debemos estar considerando en un equipo de alto impacto de cara a un compliance o también en alguna persona que esté implementando estas acciones, ¿no? Aquí es importante el tema de la autonomía e independencia. ¿Por qué consideraríamos que es importante tener este punto en cuenta, Mau? Este tema es de suma importancia, ya que en muchas ocasiones vemos al área de compliance como un abogado in-house, como una persona que le rinde cuentas a alguien dentro de la compañía y que muchas veces eso genera también un conflicto de intereses, ¿no? Quizás si no tomas las decisiones que ellos quieren, pues te reducen tu presupuesto o buscan la manera de no entregarte toda la información a tiempo o te van entorpeciendo, ¿no? Entonces, pues muchas veces lo que se recomienda es que este equipo de alto impacto o este compliance officer sea un externo que nos pueda estar evaluando y que no solo evalúe, pues digamos, a nuestra masa de ejecutivos, sino que también evalúe a la alta dirección y que proponga nuevas ideas, ¿no? Que esa parte era muy interesante, Isra, y justo veía hace poquito en LinkedIn una publicación que mencionaba que muchas veces te tienes que estar cambiando de compañía cada 2 o 3 años para que realmente observes un cambio, ¿no? En tus prestaciones, ¿no? En tus ingresos o en tu escala dentro de las empresas, ¿no? Y que decían, bueno, pues, ¿por qué no cuidamos al talento que ya tenemos en casa, que ya lo formamos y le vamos dando estas oportunidades reales de crecimiento, de subirse a esa escala salarial y evitar prefiero contratar a alguien de afuera para que sea mi gerente y que llegue una persona que pues ahora sí que es un volado y esta persona que ya fue practicante, ya fue consultor junior, ya fue senior y ha ido creciendo y está haciendo las cosas bien, siga a ser gerente. Y bueno, esto pues muchas veces causa que exista tanta rotación de personal dentro de las empresas, pero era sobre todo esta parte que mencionábamos, ¿no? La integridad y el buscar que nuestra empresa no se quede con el cumplimos y ya, ¿no? O sea, cumplimos, pero además ayudamos a la gente de nuestra comunidad, ayudamos a la gente que ya tenemos y vamos formando pues una empresa con conciencia social. Sí, eso es lo más importante, que al final este equipo de alto impacto pues no tiene un interés propio, sino que el interés es el bien común, el garantizar la continuidad y, como bien decías, el crecimiento, ¿no? O sea, al final es un tema que va más allá de cumplir o no cumplir, sino que es un tema de generar un beneficio para todos. Entonces, de ese trasfondo no lo debemos de perder de vista para poder garantizar la continuidad de la operación. Aquí también es importante tener en este trasfondo estas ideas presentes en todo momento. El compliance no lo hacen las leyes, lo hacemos todos en la práctica. Como decíamos, al final del día es nosotros cuando garantizamos el hacer bien las cosas, el hacer las cosas de una manera correcta, el generar las buenas prácticas y llevarlas a término, lo que hace el compliance. Una realidad que tenemos que tener en cuenta es que el compliance no está regulado al día de hoy en nuestras leyes en México. No hay ningún instrumento legal que nos obligue a implementar un sistema de compliance. Algo se estaba tratando de hacer con el programa de empresas cumplidas de Secretaría de Economía el año pasado. Vamos a ver si hay alguna evolución durante este año, pero es una realidad que no es una gestión de cumplimiento, no es una obligación que tenemos dentro de algún marco regulatorio, por lo que tenemos que tener en cuenta que al final es una cuestión de convicción. También un segundo punto es un mecanismo garante de la integridad de la compañía, áreas, equipos y personas. Ya lo hemos comentado en este momento. Al final del día lo que buscamos es garantizar la integridad, es decir, el todo
de este sistema de cumplimiento de compliance en cuestión de aduanas, de comercio exterior, por lo que tenemos que vigilar este sistema como un tema de integridad. ¿Y por qué existe el compliance? Porque es una realidad que existe el incumplimiento y los riesgos permanentes. Al final del día, como decíamos al inicio, es una evolución del comercio exterior. Nos hemos dado cuenta que ya no solamente nos basta con llevar y traer mercancías a tiempo, sino que también ya tenemos que generar un cumplimiento. Y como muchas veces nos ha dicho la autoridad, pues yo sigo auditando, sigo fiscalizando, sigo recaudando, porque el contribuyente sigue incumpliendo. Entonces, por eso existe el compliance, porque al final la cultura de incumplimiento todavía la tenemos en nuestras prácticas de nuestra empresa y el riesgo es permanente. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que el compliance existe porque nosotros lo hemos generado, lo hemos llevado hasta este punto, además de las variantes o amenazas externas, como puede ser la fiscalización por parte de la autoridad en nuestro país. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos puntos para poder garantizar una buena implementación del compliance dentro de nuestra organización. Ahora, al final lo que buscamos, y que algo mencionaba aquí Mau, es el compromiso con el cumplimiento. Tenemos que tener en cuenta que no es simplemente cumplir con un record keeping, cumplir con una serie de OKRs y KPIs, cumplir con metas, sino que tenemos que garantizar el cumplimiento dentro de un compromiso por parte de nuestra empresa. Entonces, tenemos que generar una cultura de compromiso, tenemos que llevar a nuestros colaboradores hacia esa naturalidad en el cumplimiento de las buenas prácticas y que no sea una cuestión de decir, ya me están imponiendo alguna nueva metodología, ya me están imponiendo alguna obligación o ya me están imponiendo alguna nueva meta, sino que realmente sea esto es bueno porque garantiza la continuidad de mi trabajo, esto es bueno porque garantiza la disminución de riesgos para mi área, esto es bueno porque garantiza el cumplimiento oportuno de mis obligaciones y por lo mismo tengo beneficios por parte de la autoridad. Entonces, al final del día tenemos que tener este compromiso, esta implementación correcta dentro de nuestros colaboradores y no se tiene que ver como una imposición, sino como algo natural que es en beneficio de todos los que están dentro de esta área. Sí, justo. Y bueno, y en este punto también muy importante la parte que mencionas de tener ese compromiso con la alta dirección para que se implemente, ¿no? Una vez que ya se tiene este sistema de gestión de cumplimiento, que se implementen mejoras que nos ayuden a ir, pues, digamos, disminuyendo todos los riesgos que podamos ir admitiendo y previniendo esta parte, ¿no? Veíamos en 2020 la pandemia, cómo nos afectó a todos y si hubieran existido estas áreas de compliance, pues quizás se hubieran coordinado con la alta dirección para empezar a distribuir laptops y que la gente se moviera a sus hogares de forma más sencilla o buscar de qué forma podemos trabajar para evitar que exista algún impacto, ya sea operativo o ya sea económico dentro de nuestras empresas. Sí, al final el compromiso pues viene desde la parte baja de la pirámide como de la parte alta, pero es lo que genera la integridad en este cumplimiento del cual estamos platicando ahora. Ahora, un punto muy importante dentro del compliance y que no podemos perder de vista en ningún momento es el análisis de riesgo. Si bien ya hemos platicado de que al final del día el compliance es la búsqueda del cumplimiento íntegro de nuestras obligaciones y la continuidad de nuestra empresa, pero este cumplimiento lo vamos a tener en una medida en que sepamos cuál es el riesgo que podemos estar admitiendo. Entonces tenemos que considerar el riesgo como una medida de la magnitud de los daños frente a una situación y se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de circunstancia. Entonces, aquí es muy importante considerar que no simplemente tenemos que estar diciendo, bueno, si yo no hago esto o yo hago mal esta parte de mi operación, voy a tener una multa o una infracción. No, sino que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Tenemos que determinar qué tipo de riesgo estamos asumiendo, cuál es el costo, cuál es el beneficio que podemos estar omitiendo y también qué impactos puede tener. Entonces, por esto es muy importante tener en cuenta que un análisis de riesgo completo dentro de nuestra operación. Y primero tenemos que estar identificando situaciones o procesos en los cuales puedan producirse un incumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias o vulneración a los compromisos adquiridos por la organización, sea a través de un programa, de una certificación. Entonces, lo primero es identificar cuáles pueden ser esas situaciones o procesos en los cuales no estamos llegando a un cumplimiento íntegro. Segundo, la evaluación del riesgo.
Ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de este tema, pero no simplemente, como decía, es ver, voy a tener una multa, voy a tener una infracción, voy a perder mi programa, sino que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Ver, sí, qué nivel de riesgo estoy adquiriendo, pero qué impacto también tiene este riesgo que voy a adquirir, ¿no? En este tema se tiene que tener un método de evaluación para diferenciar estos niveles de riesgo de una forma periódica y en este sentido la empresa tiene que identificar los riesgos para utilizar medidas objetivas y que también nos lleve a tomar los recursos necesarios para poder mitigar el riesgo. Ahora, siempre invitamos a las empresas como buena práctica a tener todo esto en procedimientos por escrito. ¿Por qué? Porque estos procedimientos nos van a poder ayudar a dar un seguimiento también real de las operaciones. No se va a quedar como en una percepción subjetiva, sino que nos va a ayudar a tener una metodología objetiva, eficiente y en su caso de que no sea eficiente, poder mejorarla en el sentido de que podamos realmente tomar acciones que nos ayuden a mitigar los riesgos o a evitarlos completamente. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el riesgo va a ser nuestra medida para la cual vamos a partir en la toma de decisiones, pero este riesgo tiene que estar analizado de una forma detallada para poder tomar acciones más eficientes. Ahora, en este sentido, presentamos este análisis que deberíamos de tener como el mínimo, ¿no? Ya cada empresa podrá tener un análisis más detallado, pero lo mínimo que tendríamos que tener en cuenta es qué nivel de riesgo estamos adquiriendo o qué nivel de riesgo hay en cierta acción, cumplimiento o incumplimiento de las materias que estamos llevando, ¿no? Un nivel de riesgo bajo, consideramos que no representa ninguna consecuencia a corto, mediano o largo plazo para la empresa, porque se encuentra dentro de un proceso que ya está en monitoreo, que está en cumplimiento, que no tiene ninguna repercusión. Un nivel de riesgo medio requiere atención y acciones preventivas de la operación, es decir, todavía estamos a tiempo de poder corregir el rumbo de lo que no está quizá en una situación de óptimo cumplimiento, y un nivel de riesgo alto requiere una atención y acciones inmediatas correctivas, ¿no? Aquí ya digamos que vamos tras el riesgo, ya nos está alcanzando y necesitamos generar acciones ya de manera correctiva. Entonces, estos son los 3 niveles de riesgo que pudiéramos estar considerando dentro de nuestros cumplimientos, dentro de nuestras obligaciones y también dentro de los procesos que estamos generando en la empresa. Ahora, pero es muy importante tener en cuenta que no solamente es necesario catalogar el nivel de riesgo, sino también el ámbito de impacto. ¿Por qué? Porque puede haber una acción que pueda tener un ámbito de impacto desde el tema fiscal, aduanal, corporativo, operativo, administrativo, financiero, comercial. Un ejemplo, ¿no? Por decir, pierdo mi certificación OEA. Bueno, ¿qué impacto puede tener? Pues quizá puede tener un impacto desde el tema aduanal, porque ya no vamos a tener ciertos beneficios, un impacto dentro del tema fiscal, porque vamos a tener que estar generando cierto tipo de operación que a lo mejor ya no vamos a poder hacer a través de virtuales, un impacto comercial, porque a lo mejor nuestros socios comerciales nos pedían ser OEA y esto pues nos va a repercutir una relación comercial mermada. Entonces, este tipo de acciones las tenemos que estar analizando porque al final del día pues va a tener no solamente un ámbito de impacto, sino que un riesgo puede tener varios ámbitos de impacto, los cuales tenemos que comunicar de una forma oportuna a la empresa y ver todas las áreas que también están involucradas, ¿no? Porque puede ser el tema comercial, el tema fiscal, el tema financiero, operativo. Entonces, tenemos que hacer este análisis completo para poder determinar las acciones correspondientes que sean eficientes para disminuir o mitigar este riesgo o, en su caso, también poder involucrar a las áreas necesarias para poder, entre todos, hacer frente a esta situación. No sé si aquí te gustaría comentar algo, Sí. Mau. Sí, justo, Israel, y es muy importante lo que mencionas de los ámbitos de impacto, ya que muchas veces nos quedamos con que el equipo de compliance, y regresándome un poquito, se limita a revisar lo que son actividades anticorruptivas o ver exclusivamente los ámbitos de impacto en un derecho penal, ¿no? Temas de malversación de fondos, etcétera. Pero sí hay que llevar, y esto es una invitación a todos los que están aquí presentes, a que nuestros compliance officer o nuestros asesores en compliance vean más allá, ¿no? Lo laboral, lo fiscal, lo aduanal, corporativo o lo contractual. Hay que tomar en cuenta que una cuestión de comercio exterior te puede afectar a tus cuestiones contractuales, ¿no? Sí, en efecto. Entonces aquí tener en cuenta que el riesgo tenemos que analizar el nivel y el ámbito de impacto para poder tomar acciones en todos los sentidos. Ahora,
Aquí a modo de ejemplo de este análisis de riesgo y de situaciones que debemos de estar analizando, como bien decía Mau, en México hoy en día tenemos el tema de compliance muy ligado solamente al lavado de dinero, ¿no? A acciones preventivas en este sentido, pero va mucho más allá, que es un cumplimiento íntegro en el tema, por ejemplo, de aduanas, tema de comercio exterior. Y aquí digo, si gustas comentar, Mau, pero es importante, por ¿Sí? ejemplo, un riesgo externo, ¿no? Que son las auditorías por parte de la autoridad y cómo pudiéramos estar enfrentando esta situación. Entonces, aquí vemos algún tema de contratos que ya mencionabas, pero si gustas comentar más el detalle de esta situación. Sí, justo, si vemos el ejemplo, el inciso A y el B, estos son ejemplos que tomamos de una solicitud de devolución de saldos a favor de IVA. Entonces ya vemos cómo un tema completamente de comercio exterior nos está impactando a nuestros temas de impuestos internos, ¿no? Nos piden contratos con nuestros proveedores en el extranjero, nos piden que indiquemos el método de control interno, la política de compliance, con la que nos aseguramos de que nuestros clientes y proveedores cumplen con sus obligaciones en materia fiscal, de seguro social e Infonavit. Entonces, esta parte es muy importante incluirla dentro de nuestras políticas de compliance. También es importante considerar al momento de contratar o de firmar algún acuerdo con un proveedor o con un cliente, revisar cuáles son sus políticas de compliance y si existen, ¿no? Porque muchas veces no tienen ni siquiera un compliance officer en sus oficinas, y pues esto también es un foco rojo al momento de nosotros llegar a algún acuerdo. En el ejemplo C, nos piden algunos de los requisitos que deben de llevar nuestros contratos, ¿no? En este caso nos dicen cuál es el lugar convenido para la entrega y ese lugar debe de estar impregnado dentro de nuestro contrato, que podríamos decir, no, pues, ¿cuál es tu Incoterm? Entonces, dentro de nuestro contrato, señalar cuál es el Incoterm, dónde está la responsabilidad de cada parte, hasta dónde se pagan los gastos logísticos y los seguros y fletes, y cuál es el lugar de entrega pactado. Esto también es muy importante porque hemos tenido auditorías en las que nos dicen, oye, es que tú entregaste en Nuevo León, ¿no? Pero tú me pusiste que el Incoterm es ex-works, entonces, ¿dónde están los incrementables? Esto también nos puede afectar, y también el tener el contrato bien enlazado nos va a ayudar al momento de un medio de defensa o al momento de que te llegue la auditoría, de poder explicar con mejor manera qué es lo que está sucediendo. Y en el ejemplo de, nuevamente, ¿no? Contratos de compraventa, porque pues tú estás extrayendo mercancía de depósito fiscal y no estás reteniéndole ese IVA digamos, al vendedor, ¿no? Entonces, este caso es un caso que nos pasó aquí en el despacho, en el que la persona que extrae las mercancías de depósito fiscal es un operador logístico, ¿no? Entonces, en ningún momento se le transfiere la propiedad a esa persona. Sin embargo, por no tener un contrato bien redactado, pues le quieren presumir que debió haber retenido ese IVA y pues le llega una multa del 55%, ¿no? Por la omisión de ese IVA retenido. Entonces, es de suma importancia que consideremos todos estos puntos al momento de redactar nuestros contratos, ¿no? Y bueno, esto es solamente una arista de lo que debe de verificar el compliance. Y bueno, si le damos siguiente, Isra, por favor. Aquí, si me permites, Mau, nada más, haciendo énfasis a lo que bien has comentado, pues vemos como lo que platicábamos al inicio, ¿no? Yo daba el ejemplo del tema de las fotografías en la introducción, y aquí es uno de esos ejemplos que queríamos resaltar. Como muchas veces no vemos todas las consecuencias que pueda haber o no sabemos hasta dónde van a llegar las consecuencias. En este caso, has usado el ejemplo de los contratos, de redactar un buen contrato o de tener en vista todas las aristas que deben estar involucradas para poder dar materialidad y trazabilidad a la operación de comercio exterior. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta cuál va a ser el impacto que podemos generar a través de un buen contrato o de un mal contrato, y el equipo tiene que tener la visión de ver los riesgos, ver todas las implicaciones y las últimas consecuencias a las cuales pudiéramos estar llegando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante lo que decíamos al inicio. Tenemos que tener el chip también de ver, sí, de un tema preventivo, pero también de conocer cuáles son las consecuencias en sus distintos ámbitos de impacto que podemos tener dentro de la compañía. Entonces, aquí te dejo continuar. Justo. Sí, aquí
lo que señalamos son algunos aspectos a considerar dentro de nuestras contrataciones. Por un lado, la legitimidad de las partes. Esto es de suma importancia porque nos ha tocado ver que buscan contratar con alguna persona y quizás la persona que te va a firmar el contrato ni siquiera tiene el carácter o la personalidad adecuada para firmarte este contrato. Los deberes, las obligaciones y responsabilidades, delimitarlas desde el momento en que estamos negociando nuestro contrato, ¿no? Como veíamos, te pueden negar una solicitud de saldo a favor por no tener información de tus proveedores o por no tener información de tus clientes. Entonces, revisar qué información necesitamos de esos clientes y proveedores y con qué frecuencia necesitamos que nos las entreguen, ¿no? Quizás cada mes, entrégame tu opinión de cumplimiento, entrégame tu constancia de situación fiscal, entrégame tus CFDIs de nómina, entrégame que estás en constante cumplimiento, ¿no? Con tus obligaciones y con tus deberes. Tener esta parte de la comunicación, quiénes van a ser nuestros contactos, en caso que haya un movimiento, quién entra y quién es el nuevo contacto de la empresa con el asesor, y el idioma también es muy importante porque muchas veces tenemos contratos con nuestros clientes en el extranjero y están en inglés, pero el día de mañana en una auditoría vamos a necesitar la traducción de ese contrato, ¿no? Y también cómo va a ser la comunicación, si va a ser en inglés, va a ser en español, con quién va a ser, todo eso es de suma importancia. Tema de la propiedad intelectual también, cómo vamos a manejar su información, cómo vamos a manejar sus marcas, etcétera. La legislación que vamos a aplicar en tema de un conflicto, nos vamos a ajustar a la legislación mexicana, vamos a llevar un procedimiento conforme al Telecán, vamos a buscar resolverlo de forma amistosa ante un tribunal de arbitraje, etcétera. Los derechos de auditoría, nosotros como clientes, pues queremos periódicamente estar auditando a nuestros proveedores, hacer visitas nada más para verificar que todo esté en orden, que no sea una empresa facturera, etcétera, ¿no? Eso también es de suma importancia. La confidencialidad, cómo se van a usar nuestros datos sensibles, cómo vamos a usar nosotros los datos sensibles de esta persona, etcétera. Y finalmente, pues la vigencia del contrato. Y con esto de la vigencia del contrato me lleva a la siguiente lámina. No sé si ahí, Isra, tú quieras comentar algo. No, adelante. Sí, es muy importante porque nos ha tocado ver casos de empresas que siguen con los mismos clientes, pero no han renovado esos contratos, ¿no? Que ya tienen un contrato que ya no está vigente. Entonces, en caso de una auditoría por parte de la autoridad, pues te va a decir, oye, pues esto está medio raro, ¿no? Entonces no te voy a devolver el saldo a favor, ¿no? O sea, te voy a imponer tal cosa, no me estás cumpliendo con la parte de acreditación, etcétera. Entonces, una revisión periódica es una parte de las mejores prácticas que nosotros recomendamos para verificar cuál es el honorario que se está pagando, montos, vigencias, etcétera, ¿no? Actualizar políticas de compliance, que era lo que veíamos, revisar sus políticas de compliance, la protección contra una responsabilidad, ¿no? En caso de que se encuentre que la empresa lava dinero o tiene algún tema de corrupción por sus socios, etcétera, pues que exista una cláusula dentro del contrato de rescisión anticipada sin una responsabilidad para nosotros, porque si no, en dado caso de que pudiera existir algún tema así, pues también nosotros vamos a estar ahí 5 años con el miedo de que pues, nos van a revisar, mañana viene el SAT a checarnos, etcétera. Y también aquí muy importante nos tocó ver algún asunto en tema de verificación de cumplimiento de los certificados de origen, ¿no? Entonces, en esta parte es de suma importancia que tengamos con nuestros clientes en el extranjero, en caso de que sean de Estados Unidos, pues bien monitoreado a qué reglas nos vamos a ajustar dentro del tratado. En caso de que nos invaliden todos estos certificados, pues quién va a llevar la responsabilidad de pagar esos montos, ¿no? En caso en estos casos, qué documentación también nos tiene que entregar el proveedor o el cliente en el extranjero y buscar también esta parte de la auditoría a nuestros clientes, ¿no? Qué es lo que están ellos haciendo con digamos, con todo el trabajo que nosotros les presentamos y cómo es que nosotros nos aseguramos de que se está realizando de mejor manera sus labores, ¿no? Sí, aquí, Mau, pues al final del día, digo, hemos querido tocar el tema de contratos internacionales, no para ahondar en lo que debe tener un contrato, digo, que sirve como recordatorio, nos alegra bastante esa parte,
pero la intención es sobre todo ver cómo un aspecto tan básico que es el tema de un contrato, los cuales realizamos con clientes, con proveedores, puede generarnos un impacto dentro de la empresa, como bien decías, en temas de devolución de impuestos, en tema de una carta de invitación por parte de la autoridad, en tema de Incoterms. Y aquí pues es simplemente sembrarnos las siguientes preguntas. Por ejemplo, si realmente nosotros conocemos los contratos que estamos actualmente están vigentes dentro de nuestra operación, si conocemos si realmente cumplen con las vigencias que mencionabas, si conocemos cuáles son los alcances de cumplimiento o incumplimiento que tienen en su caso, si realmente se han auditado a los clientes o a los proveedores para ver que se esté cumpliendo y que no estén generando un riesgo para la operación, si hay alguna política de compliance que realmente nos dé esa protección a nosotros como clientes o como proveedores, o bien también si nosotros estamos en un incumplimiento, ¿no? Entonces, un tema tan sencillo, tan esencial como es el tema de contratos, pues quizá no lo tenemos monitoreado, ¿no? Y es lo que hemos venido platicando. Primero, ver si realmente conocemos si nuestro equipo está capacitado para poder hacer estas revisiones o poder hacer las observaciones pertinentes. Segundo, si hemos analizado el riesgo en el cual estamos implicados dentro de esta operación o dentro del contrato que está vigente. Tercero, cuál es el impacto que pudiera tener. Como bien decías, hay un impacto fiscal para devoluciones, hay un impacto aduanal para tema de Incoterms, hay un impacto logístico quizá para la entrega en tiempos, hay un impacto comercial porque al final hay una relación entre cliente y proveedor que tenemos que estar cuidando y es un aspecto tan básico y tan esencial que muchas veces ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, esto es el ejemplo que queríamos colocar para decir, oigan, necesitamos analizar el riesgo, necesitamos ver los ámbitos de impacto y también realizar acciones de forma preventiva para ver cómo podemos estar garantizando que estos contratos los estemos cumpliendo y no nos estén generando ningún riesgo, ¿no? Que aquí el área legal de Tintax pues tiene una bastante expertise en el tema de contratos, en la revisión de los mismos, entonces también si en algún momento necesitan algún apoyo, con muchísimo gusto lo podemos generar, ¿no? Sí, justo. Y Ahora, sí, también muy adelante. importante, Isra, ahí lo que tú mencionabas, ¿no? Y involucrar no solo al área de finanzas, ¿no? Quizás nuestra área de comercio exterior ni sabe en dónde está el contrato, nunca lo ha leído, no sabe a qué se está obligando. Y bueno, el día de mañana pierdes la certificación OEA, que era uno de los ejemplos que dabas, y te van a echar la culpa a ti por la pérdida de ese contrato cuando tú ni siquiera estabas enterado de la obligación que adquiriste, ¿no? Exactamente. Al final es un tema, como decíamos al inicio, de cuestiones preventivas y también de conocer las consecuencias a las que estamos llegando, ¿no? Ahora, haciendo aquí un repaso del webinar o de la temática, primero hemos visto qué es el compliance, entender qué es este sistema de integridad. Segundo, vimos como su primera sugerencia tener un equipo de alto impacto. Tercero, tenemos un análisis de riesgo. Y aquí como cuarto punto es el tema de conocer el perfil tributario. Nosotros definimos el perfil tributario como este conjunto de aspectos particulares de una compañía o entidad determinada, describiendo o delimitando principalmente estos puntos. La legislación en la cual está regulada, las obligaciones que puede tener esta compañía de acuerdo a esta legislación, los beneficios que también tiene de acuerdo a este marco regulatorio, los tiempos en los cuales debe estar cumpliendo todo este ámbito legal y los riesgos o posibles implicaciones que pudieran estar determinadas. Entonces, como tercera práctica que recomendamos tener en cuenta dentro de este compliance es sí tener un equipo capacitado, sí conocer los riesgos y sobre todo estos riesgos van a nacer de la definición de nuestro perfil tributario. Entonces, es muy importante poder definir este perfil tributario haciendo un detalle máximo de todas las obligaciones, beneficios, cumplimientos, procesos, prácticas a los cuales está obligado o hasta cierto punto nuestra operación de la empresa, ¿no? ¿Cómo podemos definir aquí el perfil tributario? Este es un ejemplo, ahora sí que muy pequeño, no es limitado, ustedes deberían de hacerlo un poquito más extenso, pero aquí, por ejemplo, tomamos 4 aspectos de una empresa de comercio exterior, ¿no? Podemos decir que del perfil tributario podemos ver aspectos del padrón de importadores, de nuestro programa PROSEC, IMEX, de nuestra certificación en materia de IVA y IEPS. ¿Y qué debemos de estar delimitando en este perfil tributario? Por ejemplo, en el padrón de importadores, ver el permanente cumplimiento de obligaciones fiscales para evitar una cancelación, mantenimiento de expediente electrónico para poder cumplir con toda nuestra materialidad y trazabilidad de la operación,
causales de suspensión, tener bien analizadas cuáles pudieran ser las causales de suspensión. En el ejemplo del PROSEC, por ejemplo, el mantenimiento de los requisitos, cómo estoy monitoreando que realmente los requisitos por los cuales adquirí el programa siguen siendo los mismos, los estoy cumpliendo en todo momento. Reporte de productor indirecto, si lo estoy presentando en tiempo y forma. El reporte anual de comercio exterior, ahorita que estamos en abril y le toca a las empresas PROSEC presentarlo. Si soy una empresa IMEX, por ejemplo, cumplo con el retorno de mi 10% del material importado, cambio de régimen de saldos por vencer, lo estoy haciendo a tiempo, no lo estoy haciendo a tiempo, mi reporte mensual del INEGI, lo estoy presentando, no lo estoy presentando. En el tema de empresas certificadas, pues el mantenimiento de los requisitos, las obligaciones que tengo de dar aviso a través de la regla 721, bueno, como me lo indica la regla 721, el aviso automático de renovación, lo tengo programado, hago mi auditoría preventiva para el mantenimiento de requisitos, etcétera. Entonces, este tipo de cuestiones las tenemos que estar delimitando y detallando dentro de la definición de nuestro perfil tributario para poder tener bien monitoreados todos los aspectos que pudiéramos estar estando obligados a cumplir, o también aquellos aspectos que pudieran generar un riesgo por un incumplimiento o por alguna omisión. Entonces, importantísimo tener dentro de nuestro sistema de compliance una definición detallada del perfil tributario. En este sentido, y digo a modo de otro ejemplo, aquí ponemos como que una matriz más detallada, donde podemos también considerar aspectos, por ejemplo, aquí en la parte de arriba se señala matriz de seguridad, que es el trámite de renovación, la fecha de inicio de vigencia, el fin, fecha de inicio de vigencia para dar seguimiento al trámite, quién es el responsable de hacer este trámite, dónde se tiene que realizar, cuándo. Entonces también no solamente es definir el perfil tributario, sino darle una calendarización y responsabilidad, ¿no? Entonces, esta es la tercera práctica que recomendamos dentro de este compliance, es entonces, haciendo un resumen, tener personal o equipo capacitado. Segundo, un análisis de riesgo en los distintos ámbitos con su nivel de impacto. Tercero, la definición de un perfil tributario detallado, tanto de manera preventiva como de manera, preventiva, viendo no solamente las obligaciones que tengo que cumplir, sino también los riesgos que pueden estar generándome alguna implicación dentro de mi operación. Aquí, digo, a modo o como consecuencia lógica de esto que hemos platicado anteriormente, la cuarta práctica pues es el seguimiento, ¿no? Nosotros siempre decimos que un seguimiento oportuno de esta definición es lo que nos va a llevar al cumplimiento oportuno, y siempre sugerimos el tema de tener OKRs y KPIs bien definidos. Aquí ya hemos visto en algunos webinars el tema del círculo virtuoso de los OKRs y KPIs. Hacemos un resumen rápido para quienes no lo conocen. Primero, determinar los OKRs y KPIs, que es un OKR, el objetivo y resultado clave de cumplimiento aduanero, es el que quiero lograr. El KPI es el medidor de comercio exterior. Aquí es el cómo lo voy a lograr. Segundo, tenemos que partir de la definición de nuestro perfil tributario, el cual ya platicamos en la lámina anterior, teniendo en cuenta, por un lado, los estándares mínimos de cumplimiento y, por otro lado, los riesgos de la operación fiscal y legal aduanera. Tercero, siempre sugerimos el tema de la automatización, aquí para dar un cumplimiento oportuno, ejecución total de las obligaciones, medición de los indicadores claves y procesos de seguimiento. Un cuarto punto a tener en cuenta es la ejecución de estos OKRs para el cumplimiento de los objetivos, generar las acciones preventivas y correctivas de las cuales venimos hablando, planeación de nuevos proyectos que nos lleven a dar esta integridad y seguimiento a toda nuestra operación y obtención de resultados. Un quinto punto, pues, es el control de las implicaciones tanto fiscales aduaneras, la continuidad de la operación, generar el soporte y materialidad de las operaciones a través de documentación de evidencia y, sobre todo, el control de programas, registros, certificaciones y la operación. Entonces, estos son los 5 puntos que nosotros sugerimos dentro de la definición o dentro del seguimiento de OKRs y KPIs. Entonces, si tenemos claro cuál es el riesgo, cuál es la definición de nuestro perfil tributario, este seguimiento se dará de una forma natural y como consecuencia de lo anterior. Ahora, un tema que normalmente nos mencionan o que luego nos comentan, dicen, bueno, yo sí tengo OKRs y KPIs para medir mis gastos logísticos, para medir mis tiempos, pero yo no puedo medir otro tipo de obligaciones. Nosotros aquí comentamos 3 ejemplos que pudieran ayudarnos a ver cómo medir nuestros cumplimientos. Aquí ponemos el tema del reporte anual de comercio exterior, un ejemplo de, digamos, de una obligación administrativa de nuestro programa IMEX. Y aquí podemos también delimitar tanto desde la fecha de presentación
hasta el tema de un acuse de presentación, observaciones al final, ¿no? Y en este sentido podemos delimitar tanto en la pantalla a mano izquierda el tema de un riesgo alto si nada más tengo la fecha pero no ejecuto lo demás, hasta un riesgo bajo si llego a ejecutar todo este tipo de acciones que vemos en pantalla. Entonces, sí podemos colocar OKRs y KPIs a temas administrativos, sí podemos colocar o delimitar un riesgo a este tipo de acciones y no solamente decir, tengo un riesgo porque voy a perder mi programa. No, sino que tengo un riesgo porque tengo que medir cómo estoy presentando mi programa, qué información estoy declarando dentro de mi reporte anual, qué información tengo o qué riesgo tengo si tengo o no mi acuse, si tengo las evidencias del seguimiento del responsable, ¿no? Entonces, temas como una presentación de un reporte anual, sí lo podemos considerar dentro de los OKRs y KPIs y también lo podemos delimitar a un riesgo dentro de nuestro análisis de riesgo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, el tema del reporte anual de comercio exterior. Otro ejemplo que pudiéramos estar considerando es la auditoría anual de comercio exterior. Aquí el tema sería implementar primero fechas periódicas para realizar nuestras auditorías. Ya no es un tema de una obligación, ya estamos delimitando un tema de una buena práctica que deberíamos de tener dentro de la operación. Entonces, lo mismo, delimitamos desde la fecha de presentación hasta el seguimiento, ¿no? Considerando un riesgo alto, un riesgo bajo y las posibles repercusiones que pudiera haber en este sentido. Otro tema que pudiéramos estar considerando, u otro ejemplo, por ejemplo, el tema de la integración del expediente electrónico. Ya no es el tema ni siquiera de una obligación administrativa de un programa, no es una buena práctica como es el tema de una auditoría preventiva, sino aquí ya se viene el tema de prevenir o cumplir con lo que me pide el 36A, el 59 de la ley aduanera, lo que me pide el Código Fiscal de integrar mi expediente electrónico como parte de la contabilidad. Entonces, de esa misma manera, podemos estar generando OKRs y KPIs para dar seguimiento a esta integración de expediente electrónico. También generamos un tema de la medición de un riesgo, desde un tema de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, y un seguimiento oportuno a través de medidores cuantificables. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Ponemos estos ejemplos a modo de que veamos que todo nuestro compliance lo podemos integrar dentro de esta metodología, lo podemos delimitar también a través de una medición de riesgo y generando un impacto o considerando los ámbitos de impacto que pudiéramos tener en cuenta. No sé, Mau, si te gustaría agregar algo a este punto. Y también considerar que estos OKRs y KPIs también deben de revisarse de forma periódica, ¿no? Para establecer si existe algún nuevo riesgo, si tenemos también la matriz que compartías de obligaciones fiscales que se derivó de nuestro perfil tributario, pues identificar si han cambiado algunos puestos, responsables, etcétera, y estar con esas constantes revisiones que nos ayuden a implementar ese cumplimiento, ¿no? Y finalmente, mejoras. Porque creo que eso también es clave, ¿no? El buscar que lo que se hizo hoy, mañana se haga, pero mejor, ¿no? Sí, y también aquí, digo, ya mencionaste el tema de cambios de personal, cambios operativos, otras cuestiones, y también pues el tema de las modificaciones de la legislación, ¿no? Entonces tenemos que estar actualizando de acuerdo a que estemos en un cumplimiento, de acuerdo a la legislación vigente que derive dentro de los cumplimientos de la empresa. Entonces, muy importante esa revisión periódica. Entonces, aquí nos damos cuenta que esta metodología realmente nos ayuda a dar un respaldo de continuidad en toda la operación de la empresa. Y aquí ya digo, aterrizando un poquito hacia el final, el último punto que sugerimos tener en cuenta es la integración de un manual de operación aduanera. ¿Qué beneficios tenemos por contar con este manual? Pues mejora del control interno que hemos estado platicando, la optimización de los procesos, claridad entre los objetivos, criterios y políticas, lo que decíamos en algún momento, no se trata de poner obligaciones a los trabajadores, a nuestros equipos, decir, oye, esto se tiene que hacer así porque creo que es lo mejor, sino que al final se brinda una claridad en el sentido de que por qué buscamos esta integridad, estas mejoras, este cuidado de nuestros cumplimientos, se delimitan responsabilidades de una mejor manera y se estandarizan acciones, ¿no? Que nos llevan a ser más eficientes dentro de la operación. Entonces, es muy importante tener en cuenta que al final del día, todo lo que hemos platicado, la delimitación o la selección de un equipo de alto impacto, la definición de nuestros riesgos, de nuestro perfil tributario, el seguimiento de todas estas acciones, tiene que estar integrado en un manual que nos dé esta claridad, este seguimiento y estas revisiones continuas, ¿no?
¿Qué tenemos que estar integrando dentro de este manual? Pues al final tenemos que tener por escrito políticas y procedimientos de la operación de comercio exterior, la actualización constante de acuerdo al seguimiento de OKRs y KPIs y los resultados que obtenemos, la homologación de información, fundamentos legales de los que ya estamos platicando, la integración del análisis de riesgo de planes de contingencia en caso de que sean necesarios y el seguimiento y actualización de los OKRs y KPIs, que es lo que nos va marcando esta pauta en el compliance. Entonces, muy importante no solamente implementar este tipo de acciones que hemos platicado, sino también ponerlas por escrito para poder tener una mayor claridad. Me llamó la atención la semana pasada que estuvimos ahí, Mauricio y yo, en un congreso de compliance, se llamaba Compliance Iberoamericano, si no me equivoco, aquí en la ciudad de Querétaro, y estaba el Compliance Officer de Aeroméxico, ¿no? Una empresa bastante grande. Y nos mostraba a modo de ejemplo su manual de operación y, por ejemplo, todo su manual de operación está dividido de acuerdo al ámbito de impacto, ¿no? Entonces decía, ámbito de impacto financiero, y ya delimitaba todas las acciones, riesgos, puntos que debía estar cuidando. Ámbito de impacto operacional, y delimitaba todo su manual de operaciones por ese tipo de acciones. Ámbito de impacto, incluso pues, de cuidado de la naturaleza, ¿no? Digo, ya Aeroméxico es otro tipo de nivel de cumplimiento, pero delimitaban una serie de impactos dentro de su manual de operaciones y el manual de operaciones estaba dividido en este sentido, ¿no? En el ámbito de impacto que se generaba. Entonces, el manual de operaciones lo podemos realizar del modo que sea más conveniente para la empresa. Lo importante es tener esa guía, esa brújula que nos dé esa orientación hacia dónde tenemos que ir, que nos dé claridad en la información que tenemos que analizar para poder tomar acciones más eficientes y que también lo podamos transmitir tanto a las áreas de alta gerencia como a las áreas operativas. No sé, Mau, aquí si quisieras comentar algo más. Sí, también muy importante esta parte que decías, ¿no? De tener este manual para tener por escrito cuáles son las políticas y los procedimientos y delimitar las funciones de cada persona, ¿no? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, pero estamos ante una cuestión crítica dentro de la compañía y pues ya no sabes si tú eres el responsable o no eres el responsable, si te van a correr, si vas a continuar. Y también esta parte de que lo oficial de cumplimiento o nuestros asesores de compliance deben de fungir como ese mediador entre la alta dirección y pues los ejecutivos, ¿no? El tener esa relación de confianza y que puedan ellos levantar la mano y venir con nosotros a decirnos, oye, pues tuvimos este tema y se está generando este riesgo. ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Cómo lo podemos manejar para que pues no me afecte, ¿no? A mí en mis labores comunes, ¿no? Y aquí algo bien importante que mencionamos al inicio de la autonomía e independencia de estos equipos, ¿no? Cómo también el manual de operación en algunos casos nos puede ayudar a respaldar el criterio que estamos seleccionando para ver que no es un criterio de un beneficio personal, sino que también es un criterio que está delimitado por una política, por un procedimiento que nos ayuda a tomar una mejor decisión y en base a eso poder tomar acciones pertinentes, ¿no? Entonces, muy importante tener este manual de operación que nos brinde esa garantía y ese eje de acción en todo momento. Aquí ya a modo de conclusión, pues les compartimos el programa que nosotros estamos implementando con distintos clientes, en el cual integramos todos estos puntos que hemos compartido al día de hoy. Este es un programa especializado de cumplimiento aduanero, que al final lo diseñamos para evitar riesgos, que es lo principal que estamos buscando a través de este compliance, buscando eliminar posibilidad de requerimientos por parte del SAT. Sabemos que esta variante no la podemos controlar, pero sí podemos buscar la eliminación o disminución en su momento de este tipo de riesgos. ¿Cómo funciona? Pues trabajamos con los equipos de la empresa para poder generar ese alto impacto, esa conciencia de prevención, de medir consecuencias, de saber cuáles son los riesgos que pudiéramos estar adquiriendo y trabajamos desde la definición de un perfil tributario, generamos revisiones mensuales, periódicas para poder estar previniendo cualquier riesgo, aseguramos el cumplimiento de obligaciones críticas, la capacitación y actualización de estos equipos de alto impacto y detección oportuna de implicaciones, no solamente en el tema aduanero, sino también en el tema fiscal. Tipo de revisiones que podemos estar realizando, que podemos estar implementando, desde el tema de pedimentos, el tema del expediente electrónico, el data stage, que es base en nuestras operaciones de comercio exterior desde un punto de vista del anexo 19, desde el anexo 22, programas de fomento como puede ser IMEX, el anexo 24, el PROSEC,
el cumplimiento permanente de la certificación de IVA, el OEA, CITIPAD, y también el tema de causales de suspensión del padrón de importadores. Aquí un tema que también vemos muy importante en las empresas es el valor agregado, de que no solamente el equipo interno de la empresa queda expuesto a decir, oye, yo soy el responsable de tomar una decisión, sino que también a través de esta asesoría, este acompañamiento, tienes el respaldo de pensar, valorar, analizar de una mejor manera las situaciones que van pasando en el día a día de la empresa. Nos es muy común cada vez más que la consultoría también va evolucionando, ¿no? Antes era como la pregunta de qué hago, cómo hago, y ahorita ya es cuáles pudieran ser las implicaciones, ¿no? Quiero conocer cuáles son los riesgos, quiero ver cuál es la mejor acción, de modo que tomemos una acción o una decisión que me disminuya los riesgos. Entonces también nosotros desde esta trinchera vamos viendo cómo la consultoría va evolucionando no solamente a preguntas de cuál es el fundamento legal, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, sino que ya el día de hoy se busca esta consultoría porque se busca un respaldo, un análisis más detallado, un acompañamiento para poder tomar mejores decisiones. Y los beneficios que estamos viendo dentro de estas empresas o en este acompañamiento que estamos haciendo, o también en las empresas que tienen un programa de compliance implementado, es el perfeccionamiento del cumplimiento aduanero en todas sus matices, la implementación de OKRs y KPIs o medidores que realmente nos den indicadores con los cuales podemos tomar decisiones más oportunas, el control total de la operación, hay una mejora control de esta operación, el respaldo en la toma de decisiones y sobre todo lo más importante que hay una eliminación de sanciones y multas. No decimos que está exento de requerimientos, pero sí hay una manera de presentar pruebas, de presentar la materialidad, trazabilidad de la operación, de modo que la autoridad dice, ah, sí, veo que estás en cumplimiento, pues ya no hay ningún tema de alguna sanción o multa. Entonces, este es un detalle que les compartimos, que también estamos trabajando con distintas empresas aquí en el país y que pues los invitamos también ya sea a trabajarlo en conjunto con nosotros o en su caso pues implementarlo dentro de sus empresas para poder lograr este cumplimiento total. No sé, Mau, si te gustaría agregar algún comentario final, algún tema sobre este programa de compliance. Sí, pues únicamente a manera de conclusión, considero que el compliance ahora sí que es el futuro. Esto y también la inteligencia artificial son los dos grandes cambios que vamos a tener de ahora en adelante y que debemos de buscar que nuestras áreas de compliance también busquen esa forma de automatizar los procesos y de buscar cómo enlazarse con la inteligencia artificial para reducir costos y mejorar los tiempos, porque muchas veces nos encontramos con que las personas pues les supera la operación, ¿no? Pero si ya tenemos estas herramientas, hay que hacernos amigos de ellas y trabajar para que evitemos cualquier cuestión que pueda impactar en nuestras empresas. Sí, sin duda alguna, creo que mencionaste ahorita un punto muy importante y retomo la introducción, ¿no? Que al final del día, muchas empresas que las cuales acompañamos nos comparten su necesidad de que la operación los está superando, por lo que necesitan ese acompañamiento y ese asesoramiento para tomar acciones preventivas, ¿no? Lo que decíamos al inicio. Entonces, poder realmente darnos el tiempo de generar estas acciones preventivas que nos lleven al aseguramiento de nuestra operación, la disminución de riesgos, tener en cuenta el tema de la integridad que platicábamos, no solamente se trata de cumplir o de hacer bien o de hacer mal un trabajo, sino de dar una integridad y una continuidad al área. Sabemos que hay muchos riesgos, como el tema de la fiscalización, que ese tema está cada día más creciente por parte de la autoridad. Nosotros cada día recibimos más y más requerimientos de nuestros clientes, cartas, invitaciones, negaciones en permisos, en regulaciones, en inscripciones a la certificación de OEA, SIVA. Entonces, sí se vuelve un tema muy complejo que va más allá de la operación. Tenemos que tenerlo muy presente dentro de nuestro día a día para poder perfeccionar este cumplimiento, poder estar en un cumplimiento total de nuestra operación y de ese modo, pues, asegurar, ¿no?, la continuidad en todo momento. Entonces, los invitamos a tener en cuenta este tema del compliance, ver que ya es una parte esencial del comercio exterior, que es una parte que va evolucionando día a día y que tenemos que tener presente dentro de nuestra operación. Ya no solamente se trata de importar y exportar mercancías, sino que también ya la misma tendencia nos va llevando a la implementación interna o externa de un compliance íntegro en nuestras empresas. Bien, no sé, Ari, si hubiera alguna duda, alguna pregunta.
Y justo, pues bueno, primero que nada, muchas gracias Mauricio Israel por esta información tan valiosa. Igualmente tenemos algunas preguntas. Primero que nada, cuando menciona proveedores, ¿se refiere a todo tipo de proveedores? En mi caso tenemos proveedores extranjeros para materia prima, locales para refacciones y consumibles y proveedores nacionales para empaque. Sí, Sí, es un tema muy interesante de los proveedores. Aquí digo, hay que hacer varias distinciones. Primero, creo que por el tema de la certificación de IVA, hace unos años había la obligación, ¿no?, de presentar nuestro aviso de proveedores semestrales, ya después se quitó, pero derivado de este aviso siempre nos hemos quedado con la idea de presentar o estar monitoreando a nuestros principales proveedores, a los proveedores más grandes, a los proveedores que tienen una injerencia directa dentro de la operación de comercio exterior o de la parte operativa de la empresa. Aquí la distinción que me gustaría hacer es que en ley pues no nos dice los principales proveedores o no nos dice solo los proveedores de más alto monto, sino que nos dice pues hay que vigilar que no tengamos operaciones con proveedores pues de forma general, ¿no? Ya hemos visto casos aquí en el despacho en donde el dentista que está en una prestación es causal de suspensión del programa IMEX, o un proveedor de limpieza, o un proveedor de otra cuestión nos está afectando en el tema del padrón de importadores. Entonces, en el tema de proveedores tenemos que estar monitoreando todo tipo de proveedores para que realmente aseguremos que estén en un cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Aquí también en Tintax pues ayudamos a muchas empresas con una herramienta para este monitoreo automático. Y en el tema de proveedores extranjeros, Mau, no sé si quieras comentar algo. sí, igual ahí también bien documentada cuál es su información, que era un poco lo que comentábamos, ¿no? Desde el momento de la negociación, decirles qué es lo que vamos a requerir, porque nos ha tocado ver casos en los que los proveedores en el extranjero pues no están ubicados, ¿no? O no los pueden ubicar y pues esto también nos puede afectar en nuestra operación. Sí, entonces también no solamente son los proveedores nacionales, sino los extranjeros, como bien menciona Mau, tenemos que asegurar tanto de su cumplimiento fiscal en el extranjero, que realmente estén localizados, que estén dentro de un alta dentro de sus legislaciones locales, pero sí tenemos que hacer ese monitoreo total de todos los proveedores de la empresa. Muchas gracias. También nos preguntan si podrían definir OKRs nuevamente, por favor. Sí, claro, digo, vamos a regresar, pero al final viene del acrónimo en inglés, que es Objective Key Results, objetivos y resultados claves en el cumplimiento aduanero. Entonces, ahí digo, de forma también metafórica o para mejor entendimiento, a mí me gusta decir es el qué quiero lograr y el KPI, que es Key Performance Indicator, el cómo lo voy a lograr, ¿no? Gracias, Isra. Pues me parece que ya no hay más preguntas. Aquí nos preguntan si podemos, perdón, nos hacen la observación si vamos a compartir la presentación. Sí, se mandan correos y también pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn, y también recordarles que la grabación se sube a nuestro canal de YouTube para que si tienen alguna duda o si quieren volver a retomar algún tema que se trató aquí, pues lo puedan ver con tranquilidad. De acuerdo. Sí, ahí también les invitamos a recibirán la grabación o el link del video por si alguien de su equipo no se pudo integrar a esta sesión, lo puedan compartir, lo puedan estar ahí comentando. También nuestros datos de contacto están en pantalla. Con muchísimo gusto quedamos a la orden en caso de alguna duda, alguna inquietud que pudiera haber surgido de este webinar. Con mucho gusto podemos apoyarlos. Pues sin más, Mao, muchísimas gracias por el tiempo, por los comentarios, por compartir la sesión. Ari, gracias por la organización y les deseamos a todos un excelente día. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien a todos. Excelente día.